Hola, hoy vamos a realizar unos ejercicios del teorema de Pitágoras y vamos a introducir el tema de los triángulos notables. Entonces, para empezar, recordemos el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras es una relación que expresa digamos que la interacción entre las medidas de un triángulo rectángulo, teniendo en cuenta la hipotenusa, que llamamos C, y los lados o los catetos, que llamamos A y B. Entonces nos expresa que la hipotenusa al cuadrado sea igual a la suma de los catetos, a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Lo importante del teorema de Pitágoras, además de reconocer que solo es aplicable a triángulos rectángulos, es saber que a mí me deben dar dos datos y yo debo hallar el tercero, que sería como nuestro dato incógnito. ¿Listo? Entonces, para eso, lo que hacemos es que utilizamos esta fórmula y despejamos el valor que queramos. Por ejemplo, si a mí me dan las medidas de los catetos A y B y yo quiero despejar C, voy a decir que dado que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, entonces puedo asegurar que C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, por otra parte, resulta que a mí me pueden dar la hipotenusa y me pueden dar uno de los lados y yo tengo que hallar el otro. Entonces, a partir de la relación c al cuadrado igual a cuadrado más b al cuadrado, si me pudieran hallar, por ejemplo, a, yo puedo despejarla diciendo que a al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Y si tengo que despejar a, voy a decir que a es igual a la raíz de c al cuadrado menos b al cuadrado. Del mismo modo, a mí me pueden pedir que despeje b. Si me piden que despeje b, pues hago una operación bastante parecida. Voy a decir que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado y que por ende, si yo quito la raíz, me va a quedar que b sea igual a raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado. ¿Listo? Este era un pequeño como recordatorio de cómo funciona el teorema de Pitágoras. Ahora tenemos este ejercicio. Entonces, en este ejercicio nos piden hallar la altura del cono. Voy a poder obtener, digamos que lo que me están hallando, si primero subrayo o dibujo de alguna manera la información que me están pidiendo. Entonces me dicen, mire, aquí usted puede encontrar un triángulo rectángulo, el ángulo recto se encontraría en esta pequeña esquina azul y nos dicen que hallemos la altura. La altura la vamos a llamar h, ¿listo? Y tenemos los otros valores, entonces la base es igual a 3 centímetros y la hipotenusa es igual a 8 centímetros, ¿cierto? Nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras aquí, ¿en qué condiciones? A este valor lo vamos a llamar C y a este valor de la base o de uno de los catetos lo vamos a llamar A. Este H, en vez de llamarlo altura, lo voy a llamar B para favorecer con la notación que hemos trabajado durante el video. Entonces mi teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y me están pidiendo hallar b, ¿cierto? Entonces, como yo quiero despejar b, voy a decir que b al cuadrado es c al cuadrado menos a al cuadrado y por ende b es igual a raíz de c al cuadrado menos a al cuadrado, ¿cierto? Ahora voy a insertar los datos que conozco. B sea igual a la raíz de c al cuadrado, o sea, 8 centímetros al cuadrado, menos a al cuadrado, o sea, menos 3 centímetros al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 64 menos 9, y esto es igual a 64 menos 9 me da 55, entonces raíz de 55. Yo voy a decir que b, que es la altura, sea igual a raíz de 55 centímetros, pero si esto lo convierto a números, digamos que a números racionales, raíz de 55 es aproximadamente igual a 7,416 centímetros. Y esta sería nuestra respuesta. Continuemos. Dice, encuentra el volumen del siguiente sólido geométrico. Entonces, este sólido geométrico consiste en dos conos, digamos que pegados en la base, y nos dicen, nos dan la hipotenusa como en el ejercicio anterior y nos dan el diámetro, ¿no? Entonces, el diámetro es toda esta línea punteada.
el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿cierto? Entonces, si yo despejo de acá el radio, sea igual a diámetro sobre 2. Por tanto, el diámetro de cada cono va a ser igual, el radio de cada cono va a ser igual a 2 centímetros, que es el diámetro sobre 2, o sea, 1 centímetro. ¿Esto para qué nos sirve? A mí la línea punteada me sirve, ¿cierto? Pero como yo voy a querer trazar un triángulo, entonces para trazar el triángulo me sirve el radio. Por eso acabo de hallar el radio, que es igual a 1 centímetro. Entonces el triángulo que me interesa hallar, para hallar la altura del cono y luego aplicar la fórmula del volumen, es este triángulo que acabo de marcar con líneas punteadas, donde uno de los catetos mide 1, la hipotenusa mide 3 y yo estoy hallando esta altura que llamaremos B. A este valor 3 lo voy a llamar C y a este valor del cateto lo voy a llamar A. Voy a aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuál es el valor que me interesa despejar? B, ¿cierto? Entonces voy a aplicar la fórmula directamente. Al despejar me va a quedar que B sea igual a la raíz de C cuadrado menos A al cuadrado, ¿verdad? Ahora voy a insertar los datos que conozco. B sea igual a la raíz de C, habíamos dicho que era 3 centímetros al cuadrado, menos A, que es 1, al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 9 menos 1, o sea, raíz de 8. ¿Vale? Y el valor numérico de raíz de 8 es 2,82. Entonces yo puedo decir que B sea igual a raíz de 8 centímetros, que es aproximadamente igual a 2,824 centímetros. ¿Vale? Ahora ya con este valor de la altura, lo único que nos queda por hacer es aplicar la fórmula para hallar el volumen del cono. Entonces, la fórmula del volumen del cono dice que el volumen es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo el radio, acabo de despejar la altura, que es lo que habíamos llamado B, y voy a aplicar la fórmula. Entonces, como en este caso son dos conos, de una vez voy a multiplicarlo por 2 para hallar el volumen completo. ¿Listo? Entonces, este por 2 no se parte de la fórmula del volumen, pero lo voy a aplicar de una vez para hallar el volumen de los dos conos, o sea, de este cono y de este otro cono. ¿Listo? Entonces, volumen es igual a 2/3 por pi por 1 al cuadrado por raíz de 8, ¿cierto? Y este volumen, al ingresarlo en una calculadora, nos va a dar 2/3 por pi por 1 por raíz de 8, nos da 5,923. Entonces, volumen igual a 5,923 centímetros cúbicos. Y esta sería nuestra respuesta final. Ahora dice, determina la altura de la pirámide cuadrangular. Para este ejercicio vamos a tener que aplicar muy bien los conceptos, digamos que el dibujo y la visualización, para poder realizarlo de una manera adecuada. Entonces, tenemos una pirámide cuadrangular donde el lado de la base mide raíz de 12, entonces este de acá también mide raíz de 12, y nos piden hallar la altura, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos información solamente de una cara, o sea, tenemos la información de esta arista de la pirámide, que sería igual a esta arista de la pirámide, y de uno de los lados, digamos que de los lados de la base. Nos piden hallar la altura, que la voy a señalar en color rojo. La altura, que sería perpendicular, digamos que al suelo de nuestro dibujo, o sea que se vería de esta manera, pero solamente nos dan información de las caras, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a realizar el siguiente procedimiento. Primero, voy a coger la información de las caras. La información de las caras, o sea, el triángulo azul que estoy señalando, nos va a decir que nos va a generar un triángulo con las siguientes medidas. La base mediría raíz de 12, pero dividido 2. La hipotenusa mediría 6 centímetros y esta vamos a llamarla una altura, que lo voy a llamar X. ¿Listo? Aquí yo sé que el ángulo recto se encuentra acá y voy a hallar X, ¿vale? Para hallar X, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que 6 sería la hipotenusa y sabemos que raíz de 12 sobre 2
vendría siendo uno de los catetos. Entonces este cateto lo vamos a llamar B y este 6 lo vamos a llamar C. Aplicando el teorema de Pitágoras a este ejercicio nos quedaría C al cuadrado igual a X al cuadrado más B al cuadrado, y despejando X directamente nos quedaría X igual a la raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Voy a insertar los valores que conozco. X igual a raíz de C cuadrado, o sea 6 al cuadrado, menos raíz de 12 sobre 2 al cuadrado. X es igual a 36 menos 12 cuartos, y esto en raíz, ¿cierto? 36 menos 12 cuartos me da 33. Entonces X es igual a raíz de 33, que es aproximadamente igual a 5,744 centímetros, porque todo está en centímetros. Ahora, yo quiero hallar, recordemos que yo quiero hallar es la altura, ¿no? Entonces la altura nos va a arrojar un nuevo triángulo. Va a ser un triángulo que se forma de la siguiente manera. Primero, con el lado rojo, que es lo que queremos hallar, y es nuestra incógnita del ejercicio. Segundo, con el valor que acabamos de hallar, que consiste en X, o básicamente la hipotenusa del nuevo triángulo que acabamos de construir, y una base, ¿cierto? Esa base va a ser igual a raíz de 12 sobre 2, ¿cierto? Porque es el lado de la base de la pirámide dividido en 2. Esto es X, que es raíz de 33, y mi hipotenusa, mi incógnita, es esta altura, que vamos a llamar B. ¿Listo? Entonces, cuando aplico teorema de Pitágoras, ¿qué me va a quedar? Que voy a insertar los valores directamente para facilitar la labor de despeje. Hipotenusa al cuadrado, o sea, raíz de 33 al cuadrado, sea igual a B al cuadrado, que es mi incógnita, más, abro paréntesis, raíz de 12 sobre 2 al cuadrado. Voy a despejar B. Entonces B sea igual a raíz de 33 al cuadrado sería 33, más raíz de 12 al cuadrado sería 12 cuartos, ¿cierto? Entonces B igual, perdón, aquí va un signo menos. Aquí sería raíz de 33 menos 12 cuartos, ¿cierto? Y esto sería igual a B igual a raíz de 30. Y raíz de 30 es aproximadamente igual a 5,477 centímetros. Entonces esta sería nuestra respuesta. 5,477 centímetros, la altura de la pirámide cuadrangular. Ahora dice, si KL es igual a raíz de 5 centímetros y esa es la altura del triángulo isósceles KHI, determinar el volumen de la siguiente pirámide cuadrangular. Entonces aquí tenemos la representación de la pirámide. Debemos tener en cuenta que la fórmula para hallar el volumen de una pirámide es volumen de una pirámide cuadrangular es 1/3 del área de la base por la altura. Entonces, como la altura es algo que desconozco, lo que debo hacer es hallar la altura para luego poder aplicar esta fórmula y hallar el volumen de la pirámide, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿cierto? Entonces, para hallar la altura vamos a hacer un procedimiento muy similar al que hicimos en el punto anterior. Primero vamos a dibujar para poder ver claramente qué es lo que estamos haciendo. Entonces me piden hallar esta línea roja, la medida de esta línea roja, conociendo estos otros valores, ¿cierto? Entonces, pues nada, aplicamos teorema de Pitágoras. Para eso yo voy a dibujar el triángulo aparte, solamente para verlo de una manera más sencilla. Si yo lo dibujo aparte, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi línea roja, que representa la altura y es mi incógnita. Voy a tener un lado que mide raíz de 5 y es la hipotenusa, y voy a tener una base, ¿cierto? Esta base, estoy subrayando en este color azul, va a ser igual a esta misma base, o sea, es 2 centímetros, pero dividido 2, o sea, esto mide 1 centímetro. Aquí nos expresan que el lado KL mide raíz de 5
y nosotros queremos hallar este valor que llamaremos b, ¿cierto? Aquí podemos aplicar teorema de Pitágoras. Para aplicar teorema de Pitágoras, nosotros vamos a nombrar la hipotenusa como c, vamos a nombrar uno de los lados como a y el que estamos hallando como b. El teorema dice que c al cuadrado sea igual a al cuadrado más b al cuadrado, y dado que yo quiero despejar b, entonces voy a decir que b es igual a raíz de c cuadrado menos a al cuadrado, ¿verdad? Ahora voy a insertar los datos que conozco. B sea igual a raíz de c al cuadrado, o sea, raíz de 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, raíz de 5 al cuadrado, pues la raíz se cancela con el cuadrado, me quedaría raíz de 5 menos 1, o sea, raíz de 4. Y esto vale 2 centímetros. Entonces, raíz de 4 sería 2 centímetros. Ahora vamos a aplicar la fórmula del volumen para hallarlo. Entonces, volumen sea 1/3 por el área de la base, que el área de la base sería 2 centímetros por 2 centímetros, o sea, 2 centímetros al cuadrado, por la altura, que es 2 centímetros. Y esto es igual a 1/3 por 4 por 2, lo cual sería igual a 8 tercios centímetros cúbicos. Por tanto, el volumen nos puede quedar igual a 8 tercios, que eso es aproximadamente igual a 2,66 centímetros cúbicos. Y ya con eso concluiríamos nuestro ejercicio.